Entonces, abra tu Biblia, por favor. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el 8. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Poderosa palabra de Dios. Aleluya. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué fuerte. Oremos, cierre tus ojos, curve tu cabeza y vamos a orar. Querido Dios, te alabamos por tu preciosa palabra, por la lectura, Señor, de esa porción de la Escritura que nos enseña y que nos alimenta. Padre, que tú puedas darnos de tu gracia para exponer fielmente, Señor, porque cuando un ministro expone fielmente tu santa palabra, es como si tú mismo estuvieras hablando a tu pueblo y a tu iglesia desde su boca. Dios, por favor, instrúyeme con tu gracia y con tu Santo Espíritu para que pueda exponer tu santa palabra y para que pueda llegar al corazón siendo ministrada a través del Espíritu Santo a cada persona que está en ese momento en su hogar. Bendice, Señor, el corazón para que reciba el oído para escuchar, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amada iglesia, nosotros vemos un contexto de que Pedro estaba hablando en los versículos anteriores y todo el capítulo 1, un desarrollo de todo ordo salud, es decir, toda la manera y los procesos, no todas, sino que los principales puntos de los procesos por el cual una persona es salvada. Y Pedro trata de enseñarnos y apuntarnos que el sufrimiento hace parte de ese proceso y que el creyente verdadero va a enfrentar algunos dolores y sufrimientos acá en ese mundo, en esa tierra tan tenebrosa. Pero él sigue en el capítulo 2 diciendo como una continuidad, una continuación de lo que él cierra en el capítulo 1, porque él en el capítulo 1 habla de que sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Según esas palabras, nosotros los cristianos somos un edificio que estamos cimentados sobre la palabra de Dios. Y Pedro dice, después de pasar por todo el proceso salvífico, ustedes ahora y por tanto, que es la primera palabra en griego ahí, por tanto, como una continuidad, dice, desechando toda malicia, todo engaño. Acá en la Reina Valera empezó con desechando pues. Entonces ese pues, en la verdad, es como si fuera un por tanto, dando seguimiento, desechando toda malicia, engaño. ¿Qué está diciendo Pedro? Mira, hermanos, después que ustedes han nacido de nuevo, han pasado por el proceso del nuevo nacimiento que cambia el carácter del creyente verdadero, ahora ustedes ¿qué deben hacer? Desechar. El viejo hombre está muerto. Despójate del viejo hombre. Desead ahora, desead como niños recién nacidos.
Qué fantástico, qué precioso cómo nos presenta Pedro, cómo Dios elige, Dios santifica, Dios justifica, Dios hace todo un proceso con el creyente, llama con el llamamiento de la predicación. La fe viene por el oír, que es llamamiento externo, y después llama también con el llamamiento interno, que es el Espíritu Santo convenciendo en el interior del hombre, el hombre del pecado, del juicio y de la justicia. Y Dios viene en su corazón y llama con el llamamiento irresistible, lo que nosotros llamamos y nombramos de gracia irresistible, y viene el Espíritu Santo al corazón de uno por haber escuchado el llamamiento externo de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo entra en su corazón, lo convence y lo transforma completamente, haciendo un nuevo hombre dentro de él. Ahora aquel viejo hombre experiente con sus mañas, con todos sus deseos carnales, entra en pelea en contra del recién nacido, un niño que recién nace con el mismo Espíritu de Dios. Nace ahí un niño que va a aprender todo cómo hacer en la vida. Y Pedro está diciendo, este viejo hombre lleno de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias, todo lleno de detracciones, este viejo hombre debe morir, y ahora ustedes deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no mezclada, no adulterada. Qué fuerte, qué maravilloso. Pedro nos está dando los pasos de cómo andar en novedad de vida, en esa nueva vida que recién nosotros recibimos de Cristo. Ahora escuche conmigo y acompañe, por favor. Acá Pedro dice y hace un lenguaje y utiliza un lenguaje figurado, un lenguaje de un niño recién nacido, un lenguaje que es una metáfora que nos lleva a imaginar la necesidad obsesiva, compulsiva de un niño por la leche, de un bebé por la teta de la madre, por estar ahí con tanta necesidad de aquella leche que es lo único que lo sostiene y le da vida. Es como una señal, un aviso de que este niño tiene salud y está todo bien. Si el niño pierde esa necesidad obsesiva, compulsiva, incontrolable de desear la leche materna, puede mirar que hay algún problema con esta criatura. La mamá tiene que preocuparse, el papá tiene que tomar cargo y tiene que mirar qué es lo que le pasa con la salud. De esa misma manera, y mirando hacia esa imagen, esa metáfora, esa figura que Pedro nos lleva a imaginar, como la desesperación de un niño que no hay horario, no hay madrugada que le haga callar. Este niño necesita ser atendido por la leche. De esa misma manera, Pedro dice, nosotros ahora que realmente hemos nacido de nuevo, necesitamos desear con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, la leche. ¿Pero qué leche? La leche espiritual no adulterada. ¿Será que hacía falta que Pedro dijera no adulterada? ¿Por qué será que Pedro menciona eso? Él manifiesta las necesidades de que es necesario y la causa de que él mencione no adulterada, porque seguramente había leches adulteradas. No sé si ustedes cuando niños, yo por ejemplo cuando era niño, habían los latones de leche vendido en latones. No sé si ustedes se recuerdan de eso, que uno tenía así en la calle o iba dejando de casa en casa con un carrito, iba entregando la leche y la leche era llevada en los latones y nos vendían los litros. Y algunas personas adulteraban la leche, echaban un poco de agua para dar rendimiento a la leche, y nosotros cuando comprábamos la leche esa notábamos que la leche estaba medio fina, algo había pasado, el gusto cambiaba, pero igual servía, tomábamos. Pero esa clase de leche ya cambió su ADN original, es decir, tiene todas las propiedades, pero está adulterada, no va a alimentar como debería. A la porción que debería alimentar ya tiene que agregarse de un poco más y quizás no llega a alcanzar a tener todos los nutrientes que tendría la leche pura. En otras versiones dice la leche pura, no adulterada.
¿Por qué? ¿Será por qué? Porque Pedro enfrentaba los problemas. Si usted mira 2 de Pedro conmigo, capítulo 2, versículos 1 a 3, usted va a ver cómo Pedro enfrentaba problemas de falsos profetas, gente que adulteraba la palabra, que adulteraba la semilla y estaba ahí engañando a los demás. Mira lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué cosa fuerte. Todavía hay otro texto. Cuando Pedro se refiere a las epístolas de Pablo que Pedro lee, Pedro dice en capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 15 al 16, él dice así, versículo 15 al 16, dice: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para vuestra salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, hay como adulterar la escritura, hay como adulterar la leche. Acá ellos tuercen. Pedro habla claramente cómo ellos adulteran la palabra de Dios, las epístolas de Pablo, y la interpreta de otra manera y sigue enseñando en las iglesias. Por esa razón, él habla también acá que nosotros ahora, después de haber nacido de nuevo, debemos dejar todo engaño. Si usted es creyente, es cristiano, y hay alguna cosa que no va bien, si usted escucha un mensaje que dice ser de Dios, pero no va bien, esto no está de acuerdo con la escritura, por más que parezca lindo, por más que parezca hermoso, pero usted sabe que eso no está de acuerdo a la escritura, esto es una leche adulterada. En nombre de Jesucristo, no la tome, no la tome. Hay muchas leches adulteradas siendo vendidas por ahí. Esa leche, semejante a la leche de la madre, debe ser regalada, debe ser dada, debe ser donada a un niño hambriento, a un niño que necesita de la comida. Así Pedro nos compara, como niños recién nacidos debemos desear esa leche espiritual. Y a través de esa enseñanza, de esa imagen, de esa figura, Pedro también nos lleva a entender que el creyente tiene algunas etapas en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Entonces la leche no adulterada produce en el creyente verdadero, que ha nacido de nuevo y ha pasado por todo el proceso de Dios, crecimiento para salvación. Es decir, nosotros después que nos convertimos no tenemos que estar ahí estagnados sin crecer en Dios. No, hay un crecimiento espiritual. Pero Pedro habla de ese crecimiento, y yo quiero explicar para la iglesia 3 etapas del crecimiento del creyente. El primer crecimiento es la fase de la niñez, la etapa de que el niño nace y necesita la leche totalmente, y él se transforma en un dependiente. Cada niño, cada criatura, cuando es bebé, es totalmente dependiente. Depende de la madre para todo, no solamente para la leche, sino que depende para moverse, depende para bañarse, depende para todo, ¿no? Un niño, encima, incluso para hacer sus necesidades, depende de ayuda, depende de la madre, depende del padre. Es la fase de la dependencia, es la fase de la niñez.
Y en el medio espiritual es lo mismo. Acá Pedro nos muestra que esa fase del nuevo nacimiento, esa etapa, me explico, fases y etapas es lo mismo. Entonces, esa etapa del nuevo nacimiento es una etapa de niñez, es una etapa en donde el creyente va tomando la leche, no puede comer carne porque todavía no soporta, entonces va tomando la leche, pero la leche tiene que ser buena, la leche no puede ser adulterada. Ese recién nacido, ese alimento espiritual es vital para la vida del cristiano, así como es vital para la vida de una criatura. La segunda etapa es la etapa de independencia. Es más o menos, para tenermos una idea, una etapa de inmadurez. Cuando sale de la niñez y no llega todavía en las fases adultas, entonces está en ese intermedio que es una etapa de inmadurez. Es cuando el creyente piensa saber más que su pastor. ¿Ya viste cuando los niños empiezan a crecer y piensan saber más que los padres, más que los papás? Y dicen, no, papá, usted está retrasado, está ultrapasado, sos re antiguo, mis amigos son los que saben las cosas, la internet es la que sabe la cosa, mira, eso es así, eso funciona de esa forma, y piensa saber más que los papás. Es una etapa de la vida, y en la vida cristiana, la vida espiritual también pasa eso. Mira conmigo, por favor, 1 Corintios 3:1. Pablo habla justo de esos problemas que está enfrentando, de gente que salió de la niñez, pensaba haber salido de la niñez espiritual, pensaba no necesitar más la leche espiritual, y estaba pensando saber y ser más que Pablo, que el mismo apóstol que le estaba enseñando, en un sentido de orgullo, en un sentido de soberbia, en un sentido de sentirse independiente. Mira lo que Pablo dice, capítulo 3 de 1 Corintios, dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Acá Pablo está diciendo, está llamando la atención, está retando a la iglesia de Corinto, porque está diciendo, mira hermanos, ya era para que ustedes estuvieran en otro nivel de sabiduría, de conocimiento, de crecimiento en Cristo. Ahora tengo que hablar con ustedes como a carnales, porque parece que ustedes no han nacido de nuevo, porque todo lo que Pedro presenta diciendo, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones, Pablo acá nombra a estos hermanos como quien a ellos pertenece todavía esas viejas obras. Entonces, ¿cómo aprendemos con eso? Nosotros vemos que Pablo reta y dice, quisiera dar alimento. Si usted lee todo el contexto y todo el capítulo, y llegando hasta el capítulo 4, que vamos a leer un texto aquí, usted se va a enterar de que Pablo está realmente retando a estos hermanos que deberían haber crecido espiritualmente. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos se ensoberbecieron, ellos se sintieron independientes. Y ya vamos a hablar de la tercera etapa del crecimiento del creyente, que no es la independencia, sino que la interdependencia, la conciencia de saber que dependizamos unos de los otros. Mira capítulo 4 conmigo, por favor, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 de 1 Corintios, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira, ellos están envanecidos acá. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis. Acá Pablo está siendo irónico, reina sin nosotros, ¿no? Para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué Pablo está haciendo? Corrigiendo a creyentes que aparentemente han nacido de nuevo, aparentemente
han nacido de nuevo, pero se refiere a ellos como cristianos carnales. Y cristiano carnal, la verdad, es aquel que es un apóstata, que nunca nació de nuevo. Y Pablo acá reta a estos hermanos, porque en medio de ellos puede haber alguno que se entremetió entre ellos, que realmente sea nacido de nuevo, y la mayoría no es nacido de nuevo, y por ahí va llevando engaño y mentira y confusión en la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está enseñando y está retando a los hermanos que ellos deberían estar en otra etapa de crecimiento espiritual, deberían estar en una etapa de madurez, pero aún tienen que volver a darles la leche espiritual. Es decir, ustedes, amados hermanos, todavía parecen que necesitan sufrir el proceso de cambio, de transformación de carácter, para que yo empiece a darles de vuelta la leche espiritual. A ver si ustedes realmente tienen sed y desean hambrientamente a este alimento, ¿no? La tercera etapa, pero tiene un otro texto que nos evidencia mejor todavía esa etapa de crecimiento, de independencia. Hebreos 5:12 es el tiempo de la inmadurez espiritual. Hebreos 5:12, vamos a leer ese texto que nos aclara bastante. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Mira, era para estar en otra etapa de crecimiento y ustedes todavía tengo que regresar a darle la leche. Con ese texto nosotros aprendemos que el crecimiento espiritual es algo normal y necesario. Si no hay crecimiento espiritual, hay decrecimiento, decréscimo, es decir, está muriendo. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir, ¿no? Eso es la vida natural, es común. Cuando una persona nace, su etapa natural es crecer. Y crece hasta un determinado momento que para de crecer y después empieza a decaer, empieza a envejecer y morir. Ese es el proceso natural de las cosas: crecimiento, nacimiento, crecimiento, madurez y declinio hasta la muerte. Ese es el proceso natural. Cuando uno recién nace y deja de crecer, algún problema está pasando. Hay que tener cuidado. La última etapa es la etapa de la interdependencia, la etapa de la madurez. Es el tiempo de comer carne. Mira conmigo Romanos 14, versículo 2. ¿Qué dice Pablo acá? Dice así: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie el que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es el tiempo de madurez, es el tiempo de entender que usted puede comer carne, pero hay otros que no llegaron a la etapa de la madurez completa y está en la segunda etapa del crecimiento, y usted no lo puede criticar porque todavía no logra comer carne, y para él comer carne es escándalo. Entonces es un ejemplo que Pablo da, nos trae no solamente una metáfora, que ese problema estaba pasando en la iglesia realmente, literalmente comer carne en ese tiempo tenía un sentido diferente, porque los animales eran todos sacrificados a los ídolos. Y acá Pablo vive y explica a la iglesia un otro problema que nosotros no vamos a entrar ahora. Cuando exponemos la epístola de Corintios vamos a hablar de eso. Pero Pablo enseña que hay niveles distintos de madurez. Algunos entienden que comer carne es pecado, es escandaloso y no lo hacen. Otros entienden que deben comer apenas legumbres, y otros entienden que la carne no hay ningún problema en comer después que la santificamos para Jehová. Entonces Pablo dice: ustedes que entienden que pueden comer carne, cómala, pero no escandalice por amor de tu hermano, la conciencia de él, que es débil, no coma frente a él. Más o menos eso que explica Pablo. ¿Qué dice Pablo? Dice que hay niveles de madurez distintos y que nosotros debemos respetar a aquel que está todavía en fase de crecimiento, a aquellos que también están en una fase de madurez diferente. Pero el más maduro debe siempre comprender mejor al que es inmaduro. Amén.
No es exigir del inmaduro que le comprenda, es al revés. El maduro en sí, debe, por exigencia de la palabra, comprender al inmaduro y ayudarlo a sostener su fe para que venga a llegar al nivel de crecimiento de madurez. Amén. Efesios 4:16 nos habla de esa etapa de interdependencia de forma bastante clara. Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros dependemos de los demás para irnos edificándonos unos a los otros como un edificio perfecto en Dios, para que podamos estar creciendo en amor en Dios. Amén. Esa es la etapa de madurez, cuando yo entiendo que yo necesito de ti, tú necesitas de mí, nosotros dependemos unos de los otros. Yo no soy independiente, yo en primer lugar dependo de Dios, yo dependizo de Dios para todo. En segundo lugar, yo dependo de mis hermanos, yo dependo de la iglesia, yo necesito de la mano extendida, yo necesito del apoyo, yo necesito de la oración de la iglesia, yo necesito la fuerza de la iglesia, la fortaleza de los hermanos que están en fases diferentes. Cada uno de nosotros necesitamos unos de los otros, y nosotros los más maduros somos los que alimentamos a los que están recién nacidos. Amén. Y es un proceso de crecimiento en Dios, en la casa del Señor. Entonces Pedro, en esos primeros versículos, él nos dice de cómo nosotros debemos crecer en el Evangelio, crecer espiritualmente. Y viene el versículo siguiente, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si realmente han nacido de nuevo, es como si estuviera diciendo, si han arrepentido, si han tenido fe, si ustedes, en el contexto que leímos, benignidad del Señor, es como si estuviera diciendo, si ustedes han realmente experimentado la elección, la justificación, la santificación, el perdón, la fe, el arrepentimiento, la adopción como hijo, el llamamiento interno, el llamamiento externo, se ha cambiado, ha transformado tu carácter, sos de hecho una nueva criatura, es natural que usted desee con ansias por la leche espiritual. ¿Cuántas personas vemos que ya no quieren más la palabra de Dios? Van a la iglesia o ni siquiera ahora pueden ir a la iglesia, pero buscan cualquier cosa que le agrada a los oídos. Ya no sufren la sana doctrina, ya no soportan la verdad, aman al engaño y les gusta la mentira. En nombre de Jesucristo necesitas nacer de nuevo. Entienda, quizás entraste en la iglesia por la puerta de la conveniencia y no por la puerta del verdadero arrepentimiento, de la conversión. Que el Señor hable en tu corazón, si es así, tal tu vida. En nombre de Jesucristo, puede ese mensaje entrar en tu corazón y cambiarte para que usted pueda experimentar la verdadera fuerza y experiencia de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Solamente ese poder, ese dínamo espiritual dentro de tu ser te fortalece, te ayuda a vencer las batallas, las peleas, las dificultades, los sufrimientos en ese mundo tenebroso. En nombre de Jesús, que tú puedas escuchar ese mensaje y el Espíritu pueda ministrar a tu corazón. La segunda etapa del mensaje, Pedro viene hablando ahora a partir del versículo 4, acerca de la piedra viva. Entonces él dice así: acercándoos a él, piedra viva. ¿Quiénes? Estos que han nacido de nuevo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercando a él, piedra viva. Acá Pedro llama a Cristo y nombra de piedra viva. Ahora hay un largo contexto en toda la Escritura y yo quiero exponer rápidamente, si Dios así me permite, cómo nosotros vamos a entender que Cristo es la piedra viva. ¿Qué contexto trae? ¿Por qué Pedro habla piedra viva
y es posible que los hermanos entiendan qué significaría decir piedra viva, porque él compara a Cristo y le pone como una piedra viva. ¿Será que los hermanos que están en esta iglesia o en estas iglesias en donde pasaron las cartas de Pedro, sabían entender el contexto de piedra viva, por qué Jesús era considerado piedra viva? Yo te voy a llevar a Éxodo 17, cuando dice que Él es la peña de Horeb. Mira conmigo Éxodo 17, 6. Éxodo 17, 6 dice así: He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. El contexto aquí está el pueblo de Israel en el desierto, saliendo rescatado por mano poderosa de Jehová en el desierto, caminando y pidiendo por agua. La verdad, están murmurando, están rezongando, están diciendo que están muriendo de sed, y clama a Moisés reclamando por agua, y Moisés llega a Dios y dice: Señor, este pueblo es una multitud, este pueblo pide por agua, ¿qué hago? Y Dios llega a Moisés y dice esas palabras que leímos: yo me presentaré a ti, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Ahora, lo que es fantástico, lo que es precioso, esa peña en Horeb, el contexto de todo el Antiguo Testamento, tanto los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando predicaban, hacían referencia a esa peña como Cristo. Nosotros vamos a ver en número 20, capítulo 20, versículos 10 y 11, como otros pasajes del Antiguo Testamento menciona también esta pedra, y dice así: Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dicen estudiosos, algunos, que este golpe por 2 veces hizo con que Moisés no ingresara en la tierra prometida, porque Dios le mandó golpear la pedra una vez, y Moisés la golpea 2 veces, y eso es el error con que impide Moisés de ingresar a la tierra prometida. Muere Moisés antes de entrar en la tierra prometida, porque la pedra acá es Cristo, la roca es Cristo, simbolizaba a Cristo, y era necesario herirla una única vez, ¿no? Hay varios estudiosos que discuten ese asunto. Pero ¿qué quiero mostrar? También quiero mostrar Deuteronomio 8:15, y vamos a llegar a una conclusión acá. Deuteronomio 8:15 nos dice así, acompanhe comigo: que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso. Acá está narrando la historia de que pasaron los hijos de Israel, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Mira, vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento habla de esta piedra, de esta roca. 1 Corintios 10:4. Mira cómo Pablo interpreta todos esos textos y otros también que vamos a leer. Dice así: a todos bebieron, 1 Corintios 10:4, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca que los seguía en el desierto, y la roca era Cristo. Pablo habla claramente, Pablo interpreta esa roca como Cristo. Y ahora nosotros vemos como el apóstol Pedro sigue. Él dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué quiere decir con escogida y preciosa? En el Antiguo Testamento hay una metáfora muchas veces usada
como una analogía en donde la piedra representaba estabilidad, fuerza y perseverancia de Dios a su pueblo. Mira lo que dice Deuteronomio 32:4. Dice así: escuchad cielo, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dice, Él es la roca. Versículo 15, mira lo que dice. Pero engordó Jesurún. Jesurún era una forma cariñosa como Dios trataba a Israel. Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció ¿a quién? La roca de su salvación. ¿Cuál es la roca que puede salvar? Como acá nosotros vemos el escritor de Deuteronomio nombrando ya la roca esta como la roca de salvación. Versículo 18, mira qué dice. Versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Acá pone la roca como el Dios mismo creador, el Dios Padre. Y cuando Jesús dice que yo y el Padre somos uno, mucha gente del Nuevo Testamento no pudo comprender lo que decía. Después tenemos Salmo 18, versículo 2, que dice así: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mira cómo dice, roca mía y castillo mío, es mi fortaleza, es en donde me refugio. Aún en el versículo 31 del mismo Salmo, dice así, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Vamos todavía al versículo 46 aún del Salmo 18. Mira lo que dice. Y viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Roca como Jehová, roca como Dios de su salvación. Salmo 28, versículo 1. Mira cómo el salmista presenta al poderoso Jehová. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Aleluya. Todavía, Salmo 31, versículo 3, hay varias referencias, no sé si vamos a llegar a todas, por causa del tiempo. Versículo 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Fortaleza, de vuelta, castillo. 42, 9. Salmo 42, versículo 9, dice así, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Diré a Dios, roca mía, mi fortaleza, ¿por qué estoy padeciendo esas necesidades, esos sufrimientos? Salmo 71, versículo 3, dice así, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces, en el Antiguo Testamento hay varios textos que nos presentan, y hay muchos otros, pero vamos a quedar con estos, que nos presenta a Dios mismo como roca, y todas las veces que nos presenta a Dios mismo como roca, está apuntando, señalando hacia Cristo, hacia el Dios Todopoderoso manifestado en Cristo Jesús. Mira el versículo 4, parte B, que dice así, mas para Dios es piedra escogida y preciosa. ¿Qué Pedro está diciendo? Pedro está diciendo, hermanos, mira, nosotros estamos fundamentados, estamos cerca de la piedra viva que fue desechada por el mundo, ciertamente desechada por los hombres, pero para Dios es piedra escogida y preciosa. Ahí viene y dice, vosotros también como piedras vivas. Mira qué cosa hermosa. Pero antes de llegar en esa parte del versículo
del versículo 5. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como una roca en varias partes. Quiero mostrarles 4 puntos nomás de cómo el Nuevo Testamento nos hace una metáfora de Jesús como una roca. Mira, Él primeramente es presentado como la piedra rechazada. Mira conmigo Marcos 12, versículo 10. Marcos 12, versículo 10. Él es la piedra rechazada. Dice así: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Acá el mismo Jesucristo está hablando y está refiriéndose a sí mismo como Él siendo la piedra. Y está retando a estos hombres, a los fariseos, que ellos no han leído el Salmo 118, 22, que dice que Él es la piedra rechazada. Y 22 dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Acá Jesús cita la escritura y dice: ustedes no conocen la escritura que dice que la piedra será rechazada, pero esta piedra será la cabeza del ángulo, es decir, será la piedra angular, que vamos ver en el segundo punto. Jesús es la piedra angular en la construcción. Vemos eso en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Mira conmigo, Hechos 4, 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? ¿De qué texto se refiere acá Pedro cuando hace ese discurso? Está se refiriendo a Isaías 28, 16. Es decir, ya era conocido de aquella gente que Jesús debería ser la piedra rechazada, pero la piedra rechazada sería la principal del ángulo. Mira, Isaías 28, 16 dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Esa es la profecía que presenta esa piedra como una piedra rechazada, pero que será la piedra angular. Y tercer punto, nos muestra la piedra como piedra de tropezo. Jesús es presentado como una piedra de tropezo de forma metafórica. Acá vemos Isaías 8, 14 y 15, pero es hablado eso en Romanos 9, 32 en el Nuevo Testamento, que hace una citación de Isaías 14 y 15, y vamos a leer Romanos 9, 32 y 33, que dice así: ¿por qué? Porque iban tras ella por fe, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso se refiere a Isaías 8, 14, 15. Acá Pablo está citando ese punto. Entonces ya vemos 3 formas como el Nuevo Testamento presenta a Jesús como una piedra: piedra rechazada, piedra del ángulo de la construcción y piedra de tropiezo. Y la última forma nos presenta a Jesús como la piedra que vence y conquista el reino. Y este punto es tan precioso porque Jesús se menciona a sí mismo como esta piedra en Mateos 21, 40 al 44. Pero vamos a Daniel, que es la referencia clave que apunta y señala hacia Cristo. Daniel 2, capítulo 2, versículo 45. Y yo voy a contar rápidamente el contexto. Acá nosotros vemos algo muy fuerte, que es un sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y manda a llamar a todos los sabios y los entendidos y los inteligentes de Babilonia, todos los que se nombran por sabios en Babilonia, para que pueda contar la significación del sueño, la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Entonces, Arioc
que es el jefe de la guardia, sale por toda Babilonia e invita a los sabios y hace un edicto del rey diciendo: aquel que sabe el sueño de Nabucodonosor y su interpretación va a ser bendecido con muchos regalos reales. Entonces mucha gente se acerca al palacio y empieza a pedir al rey que le cuente su sueño. Y el rey dice: yo no puedo contarte el sueño, se lo me olvidé. Ustedes que son adivinos y que son realmente sabios, se dicen intérpretes de cosas ocultas, tienen que contarme el sueño y decirme lo que significa. Y los sabios miraban hacia el rey y decían: pero no hay ningún hombre en la faz de la tierra que pueda imaginar o adivinar el sueño que el rey tuvo. Y el rey se reí y dice: ustedes están queriendo engañarme y ganar tiempo para que pueda decir cualquier cosa acerca de lo que es la significación después que yo le cuento el sueño. Pero eso no va a pasar. Yo les voy a mandar matar, porque a mí, que soy rey de Babilonia, Nabucodonosor, el Todopoderoso, a nadie va a engañar. Y mandaba ahorcar a estos hombres. Y con esta primera impresión que tuvo el rey se enoja de tal manera que dice a Arioc, su jefe, comandante del ejército, dice: ahora yo voy a poner un edicto en toda la tierra de Babilonia para destruir, buscar y matar todos los que se dicen sabios en esa tierra, porque no, si esos dijeron que no hay hombre en la faz de la tierra que pueda adivinar mi sueño y contar la significación, no puede existir sabio ni adivino. Entonces voy a mandar matar a todos los hombres que se dicen por sabios y por adivinos en la faz de la tierra. Y el edicto sale y todos los ejércitos del rey a través de su comandante salen por toda la tierra de Babilonia y encuentra con Daniel. Y Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y encuentra con ellos y ya los va prendiendo y ya los va poniendo en la cárcel. Y Daniel dice: por favor, decime qué es lo que pasa. No, es porque el rey tuvo un sueño y no hay ningún hombre que pueda adivinar y descubrir ese sueño. Y entonces el rey se enojó tanto que vamos a matar todos los que se dicen sabios en tierra de Babilonia. Y cuando Daniel se entera de eso, dice: por favor, dame un tiempo, dame una chance para que yo pueda orar a Dios y hablar con mis amigos para que podamos traer y llevar al rey esta interpretación. Y el rey habla, Arioc, su comandante, habla con el rey y el rey le permite 3 días, si no me falla la memoria. Esto está en capítulo entero de capítulo 2 de Daniel. Y el rey le concede tiempo. Entonces Daniel llama a sus 3 amigos, empieza a orar y a ayunar y decir: Dios, no hay realmente ningún nombre en la faz de la tierra que pueda adivinar el sueño que tuvo un rey y pueda decirle la interpretación, pero tú eres Dios, Señor, que me puede dar la interpretación y me puede hacer saber su sueño. Por favor. Y clamando a Dios, Daniel tuvo una visión, una revelación, y Dios le mostró que era lo que había soñado. Y cuando él llega a la presencia del rey y le dice qué es lo que soñó, dice también su interpretación. ¿Y por qué estoy contando todo eso? Porque ese sueño se refiere a una estatua grande que tiene varias partes. Y Daniel habla acerca de eso en capítulo 2, a partir de los versículos 25 por adelante. Después viene el 31, viene... desde el 31 empieza a dar un poco de lo que es la figura del sueño. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mira, acá quería llegar. Acá en esa visión viene toda una estatua, pero ve una piedra, no cortada, no
con mano y hirió toda la imagen en sus pies y la desmenuzó. Ese es el cuarto punto, en donde nosotros vemos cómo la piedra que es Cristo se presenta como el que vence y conquista el reino de Dios. Escuche bien, llegamos al versículo 25 y dice así: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fue como tamo de las eras del verano, y se les llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mira qué fuerte esa imagen y esa figura señalando, apuntando hacia Cristo. Salte conmigo al versículo 44 y dice así: en los días, acá viene la interpretación que significa la piedra. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Acá hace mención, cuando cierra el significado de la interpretación, está diciendo: esa piedra que será un reino que no tendrá fin, que desmenuzará todos los demás reinos del mundo, y el reino de él gobernará eternamente. Este reino es aquella piedra que usted ha visto cortada no por mano, y este reino será para días futuros, para tiempos para adelante, no serán cosas de ahora. Mira qué preciosa revelación es de esa piedra que trae para nosotros el entendimiento de que acá en el Antiguo Testamento el Señor ya mostraba a Cristo como vencedor de todos los reinos y todos los gobiernos, y que Él es el Rey eterno y desmenuzará a todos. Y Jesús hace mención de esas palabras, refiriendo a sí mismo, en Mateos 21, 40 al 44, y quiero que usted me acompañe. Dice así: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mira si eso no se conecta con el texto de Daniel que nosotros vimos. Ahora yo quiero que usted entienda la diferencia entre caer sobre esta piedra para que sea quebrantado y que esta piedra caiga sobre él para que sea desmenuzado. Cuando nosotros caemos sobre esta piedra, es decir, caemos de rodilla, cae nuestro orgullo, cae nuestra forma antigua de vivir, nos despojamos del viejo hombre, cuando cae todo el hombre viejo y somos destruidos de nuestro egoísmo en los pies de esta piedra que es la cruz de Cristo, por el poder transformador del Evangelio, nosotros somos totalmente quebrantados por esta piedra sobre la cual caemos. Somos transformados en nuestra vida.
Pero si esta piedra cae sobre este que anduvo en desobediencia, como dice la palabra de Dios, en los fines de los tiempos vendrá el Señor y todo ojo lo verá. Y los cielos se arrollarán como pergamino y los firmamentos serán destruidos. Habrá un gran terremoto y el Señor vendrá y destruirá a su enemigo con el soplo de su boca. Será gran y terrible día para aquellos en los cuales esa piedra caerá encima. Como dice la parábola acá en Mateo 21, ¿qué pasará? Aquellos labradores infieles serán destruidos sin misericordia. Por eso, ya estoy por cerrar. Yo te invito en nombre de Jesucristo a entender que necesitamos caer sobre esta piedra. No espere que la piedra caiga sobre usted. No espere que la piedra venga a caer sobre nosotros, porque es la piedra angular, la piedra principal. La piedra principal es sobre la cual está edificada todas las demás piedras del edificio. Nosotros debemos siempre caer de rodillas con nuestro orgullo, el crecimiento espiritual que Pedro nos enseña acá. Debemos salir de la fase, de la etapa de niñez, salir de la etapa de la inmadurez y entrarmos en una etapa de madurez con el Señor Jesús, de crecimiento espiritual. Mira lo que dice versículo 5. Versículo 5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros como piedras vivas, sed edificados. Esa frase, piedras vivas, es el mismo verbo utilizado en Mateo 16, 18, cuando Jesús habla con Pedro, allá hablando, diciendo, vos sos Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Pero Jesús se refiere a la declaración que Pedro hizo cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No está diciendo que Pedro es la piedra angular de la iglesia, sino que ya hemos visto en toda la exposición que Jesús es la piedra angular de la iglesia y que Pedro es una piedrita sobre la piedra del ángulo, como el versículo 5 nos explica. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados sobre esta piedra angular que es Cristo. Y esta piedra angular, ya voy a cerrar por acá, es la misma palabra de Dios, porque los versículos 6 hasta el versículo 8 nos repite la citación de lo que nosotros ya hemos leído cuando Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion piedra principal del ángulo. Acá está citando Isaías 28, ¿no? Y para cerrar, él cierra con el versículo 8 que dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está diciendo, esa piedra y toda esa figura y toda esa imagen que representa a Cristo, yo quiero decir a ustedes que cuando nosotros tropezamos sobre esta piedra, dice el apóstol Pedro, estamos tropezando en la palabra misma, porque Cristo y la palabra y el verbo es la misma cosa. Esa piedra que mucha gente ha tropezado, que los fariseos han tropezado, esa piedra angular, esa piedra que es el firmamento de la iglesia, que son los cimientos de la iglesia, esa piedra nosotros tropezamos en ella cuando la leche espiritual está mezclada, cuando no la tomamos pura, cuando no la tomamos sin nada de agregado, cuando nosotros dejamos de comprender la palabra de Dios, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, estaremos tropezando en esta piedra. Ya no será para nosotros un motivo de gozo, sino que un motivo de vergüenza, de escándalo. La cruz del Evangelio, la cruz de Cristo, ya no será más un motivo de gozo y de alegría, sino que será vergüenza para aquellos que desobedecen y tropiezan en esta piedra, porque desobedecen a la misma palabra de Dios, a esa roca que está establecida desde antes de la fundación del mundo.
nosotros aprendemos que el creyente, para crecer espiritualmente, necesita estar fundamentado, ser piedra viva edificada sobre la piedra angular. Necesita de la leche espiritual para su crecimiento sano. Necesita pasar por los procesos de transformación de carácter para tener madurez y entender la interdependencia. Vemos en 1 Corintios 3:9 que Pablo habla que somos edificio de Dios, labranza de Dios. Y yo termino diciendo en nombre de Jesucristo: desea con toda tu fuerza la leche espiritual de la palabra. Nunca estaremos totalmente alimentados de la palabra mientras estamos en esa tierra. Siempre necesitamos comer más, así como el cuerpo físico necesita la comida material. Nosotros necesitamos de la comida espiritual. Cada día, alimentarnos de la palabra de Dios, estarmos cimentados, solidificados, establecidos sobre esa roca que es la palabra de Dios toda poderosa para transformar el corazón más duro del hombre. Debemos ansiar por tomar la leche, ansiar para crecer, ansiar para madurar, ansiar para llegar a la etapa de comer carne, ansiar para conocer más y más a Dios, ansiar para que cada día podamos estar siendo quebrantados a los pies de esa piedra, para que el día venidero no seamos por ella desmenuzados. Porque de una de las dos maneras seremos destruidos: o en la cruz de Cristo, o en los pies de la cruz, que destruye nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra arrogancia, o en el día venidero seremos destruidos en la venganza del gran Dios Todopoderoso, cuando juzgará cada uno según sus obras. Y a los que están en su mano derecha dirán: venid, amados de mi Padre, recibid por herencia lo que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que están en su izquierda les dirán: vayan, echar pies y manos a las tinieblas exteriores. Serán echados, serán destruidos, porque la piedra esta les desmenuzará. Amada iglesia, amado hermano que me escucha, entienda el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es poderosa para cambiarnos. Debemos desear comer todos los días, tomar todos los días de esa palabra, para sermos alimentados y fortalecidos. El Señor es contigo, te fortalece, te ayuda. Él debe ser tu roca. La palabra de Dios, esa es tu roca. La Biblia Sagrada es inerrante e infalible. Ella es la roca. Jesucristo es la revelación de Dios para el hombre. Y todo lo que tenemos es su palabra para alimentarnos y para edificarnos como un edificio que va siendo establecido como piedras vivas. Que Dios te fortalezca y te ayude en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar, cierre tus ojos. Querido Dios, te pido que tu Espíritu Santo visite el corazón de cada hermano, en nombre de Jesús. Que su vida sea, Señor, transformada y fortalecida, no sea igual. Que esta palabra pueda, Señor, causar un impacto en su corazón, un cambio real, para la gloria de tu nombre. Perdone nuestras muchas fallas por tu gracia infinita. Ayúdenos, en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo sea con toda la iglesia, que todos pueden decir amén, en nombre de Jesús. Aleluya, estamos terminados, en nombre de Jesús. Nos vemos el domingo siguiente.